vamos a matar a un montón de gente. Nosotros sabíamos esto y no hicimos nada. Mi gente, buenos días. Lo que van a escuchar ahora, ya sé que es un poco largo, pero es sumamente importante que todos en Venezuela lo escuchemos. La chica que habla es arquitecta, trabajó en la Gran Misión Vivienda, en ese momento era una mandada, pero es arquitecta. Y esto fue anoche en el programa de Carla Angola, que ella decidió dar esta declaración, que yo más bien considero una confesión de delito. Es muy, muy importante que la escuchemos. Yo pues les pongo una parte, pero básicamente ella está confesando, cosa que todos sabíamos, que los edificios de la Misión Vivienda no sirven, que están hechos con materiales de baja calidad, que se robaron un montón de plata, vale, que ya lo sabíamos, pero no es lo mismo que lo sepamos a que lo diga uno de los arquitectos que estuvo en el proyecto. Así que les dejo el resto de la declaración, escúchenlo, compártanlo, porque es muy, muy, muy importante, porque todavía en los edificios de Misión Vivienda del país vive gente, y esa gente hoy corre peligro. Más allá de la tendencia política, porque no estamos aquí para decirle el mal a nadie, la muerte a nadie, que ya estamos viviendo una tragedia enorme. Hay gente que está corriendo un riesgo muy arrecho. Entonces, escuchen esto completo y difúndanlo, de verdad que difúndanlo, porque esto es sumamente grave, es una confesión de delito. Preocupada de tu seguridad, ¿ok? Mira, Ok. no me importa. Yo trabajé con Misión Vivienda en el Zulia, con el general Reverol, corrupto desgraciado, que obligaba a la gente que participaba en Misión Vivienda a vender las cabillas, a vender el acero de refuerzo, pasarla por Colombia, porque el gobierno lo compraba subsidiado y se los daba a los contratistas. Y la forma de pago a los contratistas que participaban en Misión Vivienda era revendiendo el acero en la frontera de Colombia y Brasil. Cuando yo trabajé en Misión Vivienda con Corpo Zulia, al ingeniero con el que yo trabajaba lo votaron porque no se prestó para vender el acero. Mira, ahí se vendía hasta la pintura, se vendía absolutamente todo. Y quien no colaboraba estaba fuera. Y hago una pausa aquí porque una de las cosas más arrechas es que para tener acceso a una vivienda de la Misión Vivienda, o sea, para que el gobierno te diera una casa de Misión Vivienda, tú tenías que ser de esos chavistas rojos, rojitos, los de UA, los que veían a Chávez y lloraban y se tiraban contra el piso. El régimen le construyó casas a esa gente y sabían lo que estaban construyendo. Ustedes están escuchando a esta chica, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, quitando material, abaratando costos, vendiendo, robando, y entregaron esos edificios a su propia gente, a su propio chavista rajado, rojo, rojito. Sabían que los estaban matando. Yo recuerdo claramente, más de una vez escuchar a mi mamá decir que los edificios de Misión Vivienda de Plaza Venezuela eran tumbas de concreto. Pero no es lo mismo que lo digamos los civiles normales, que sabemos de qué va esta gente, a que lo diga uno de los arquitectos que participó en esa construcción. Esto es un delito, esto es una confesión de delito, es sumamente grave, es sumamente alarmante. Al ingeniero con el que yo trabajé hasta lo querían acusar de corrupción. Trabajé con un coronel de apellido Pirela también, que también era exactamente lo mismo. Además que la presión para entregar las casas, ellos querían que uno construyera una casa en 3 días. En 3 días, el concreto no se fragúa, no se curaba. Las personas que nos inspeccionaban a nosotros era gente de pueblo, que no tenía la formación ni la capacidad de decir si las cosas se estaban haciendo bien o se estaban haciendo mal. Era simplemente gente que estaba conectada y que los apoyaba a ellos, y ellos eran nuestros supervisores. Fue el nivel de corrupción más grande que yo he visto en mi vida. Esto de que estaban diciendo del anime que va en las vigas y el concreto, eso sí se usa para aliviar el concreto, para hacerlo menos pesado. Yo soy arquitecto, por cierto. Y eso es un sistema constructivo. Uno lo usa para aliviar el peso en las edificaciones. Lo que pasa es que yo vi un video donde ahí no había acero, ahí no había nada, no tenía nada dentro. Claro, dicen, ¿quién aprueba eso? Nosotros no tenemos una cultura donde hay un ente que aprueba nada. Ahí quien aprobaba eran los generales, que ni formación técnica tenían. Simplemente decían, aquí hay que construir esta casa, y se construía sin ningún permiso, sin ninguna evaluación, sin absolutamente nada. Hay otro video que yo vi donde están, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llaman metal studs, que son palitos de metal, ¿ok? Que sí se pueden usar como paredes exteriores, tú los puedes usar. Y eso que dicen que es goma espuma es un aislamiento térmico, que también es permitido. Acá en Estados Unidos se construye así muy a menudo, pero esas paredes no son de cargas ni absolutamente nada. Pero, por ejemplo, para resistir zonas de sismo, eso tiene que estar atachado de una manera que el sistema constructivo venezolano no sabe, porque no es nuestra manera de construir. Nosotros no construimos con metal studs. Cuando este rescatista dice que era como anime, que se le deshacían las manos y que el hormigón no era el grosor, sino la mala calidad del hormigón, ¿eso tiene sentido para ti? Tiene sentido. De hecho, cuando tú estás haciendo una construcción, hay un test que se llama el cono de Abraham, que
es un test específico que tú ahí ves ciertas cosas de propiedades del concreto, es uno de las pruebas que se le hacen al concreto. Además, que la compañía que se supone que vacía el concreto te tiene que dar unos cilindros, y esos cilindros tú los testeas para ver si en verdad el concreto resiste lo que se supone que tiene que resistir. En Misión Vivienda nosotros nunca tuvimos eso. Esos conos nunca existieron. Yo nunca vi una prueba de cono de Abraham cuando estábamos vaciando las casas y las fundaciones en el Zulia. Los cilindros no existieron jamás. Los cilindros que se supone que te tienen que dar 3, 4, 7 cilindros para tú probarlos y ver si de verdad el contratista te está dando el concreto que tú estás especificando para la construcción, esos cilindros no se vieron jamás. El curado del concreto tampoco se daba porque ellos querían que las casas se entregaran en menos de una semana. Cuando tú dices que vendían las cabillas, vendían la pintura, eso quiere decir que el material que llegaba y se supone que se debía destinar a las casas de la Misión Vivienda, ellos agarraban y vendían lo que tenían que invertir en la casa, que utilizaban, lo sustituían por un material más barato. Es decir, ¿cómo funcionaba esto? Se aprovechaban del material y lo revendían y luego allí ponían ¿qué? Exactamente esto que tú nos dices que son casas de galletas. Ponían menos de lo que se necesitaba. Es que también era la forma en que le pagaban al contratista. Le decían, mira, tú necesitas una gandola de cabilla, te mando 2 y tú la revendes y ahí ese es tu pago. Porque muchas cosas salían del bolsillo del que construía. Y cuando sometían la forma de pago, le decían, ya te pago con un camión, véndelo. Porque en ese momento el hacer estaba controlado. ¿Tiene sentido entonces que estas edificaciones tan altas, que se supone que en un sismo no tendrían, que son las que menos probabilidades tienen de caer, caen aquí justo por la confección de esa estructura? Claro, sí, totalmente. Ahí es que me da mucha rabia porque nosotros sabíamos esto y no hicimos nada. Y ahí había mucha gente ni siquiera tenía un grado, no eran ni técnicos y eran los que estaban construyendo casas. Entonces no es el sistema no es el sistema constructivo venezolano, porque a pesar de que nosotros no tenemos un ente regulador, nosotros también somos doctores, porque nosotros sabemos que si algo no está bien, vamos a matar a un montón de gente.